Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Cuestión de Gustos. Sí, me da mucha alegría presentar a esta novelista, periodista, activista social en lectoescritura, con la que tengo siempre un montón de cosas que hablar, además que yo soy muy fan de su escritura, así que es un placer saludar a Francisca Solar. Fran, ¿cómo estás? Hola, gracias por esa presentación. Feliz de estar aquí contigo de nuevo, encantadísima. Muchas gracias por considerarme siempre en tus entrevistas, porque siempre estoy haciendo algo nuevo, así que maravilloso poder tener en el fondo esta vitrina tan buena para poder seguir contando lo que estoy haciendo. Bueno, y además porque Cuestión de Gusto, realmente se trata de cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo. Entonces, cuando uno ve tu currículum, Fran, hay un montón de cuestiones que llaman la atención. Tú estudiaste periodismo en la Chile, también tienes estudios en criminología y psicología forense, quiero que entremos ahí porque eso nunca hemos hablado. Además de estudios en escritura audiovisual, estás preparándote para comenzar un doctorado, entiendo, además de estar haciendo un montón de cosas, siempre, no solamente hacia adentro en la escritura personal, sino también hacia afuera, ¿no? Entonces, primero preguntarte, ¿cuándo supiste que querías escribir? No tengo recuerdos de mí misma que no sea escribiendo. O sea, en mi caso particular, porque obviamente yo sé que esto no le sucede a todos los escritores, pero en mi caso particular, yo sé que quiero escribir desde que tengo uso de razón, desde que tengo conciencia de mí misma. Es lo que más me ha apasionado en la vida desde siempre. Yo aprendí a leer sola porque las letras me fascinaban y yo juntaba las letras y trataba de entender qué es lo que salía en el diario. Entonces mi abuela se acuerda de que lo que yo hacía era, me mostraba, por ejemplo, ciertas marcas en el diario, que salía, no sé, Soprole, Carosi, no tengo idea, y en el comercial de la televisión decían la marca, entonces decía, se dice Carosi, y así se escribe, entonces, Carosi, acá, entonces la C a lo mejor suena como K. Todo el mundo se acuerda de mí siempre leyendo, tratando de leer, tratando de juntar las letras. O sea, yo siempre supe que me iba a desarrollar profesionalmente en algún ámbito ligado a las letras. Lo que no sabía, y esto lo digo siempre, lo que no tenía idea es que yo me iba a dedicar profesionalmente a la literatura, porque yo soy parte de la generación, y esto es algo que de todas maneras sigue hasta el día de hoy, que soy parte de la generación en la que te inculcaron de que el arte no se vive, ¿no? De la literatura no se vive, es un hobby. Entonces mi papá me decía, qué lindo que escribe la Francisca, ya, pero ¿qué vas a estudiar? Ya, pero ¿en qué vaya a trabajar? ¿No? O sea, como que son cosas completamente diferentes. O sea, en mi casa, en todo mi círculo, la literatura jamás fue un camino profesional válido, aterrizado, digamos. O sea, yo siempre supe que para mí iba a ser un hobby. Contar historias iba a ser un hobby, pero iba a tener que dedicarme a otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo viví siempre como en esa dicotomía. Sin embargo, de todas maneras, yo siempre supe que las letras eran mi vida de alguna manera, y mi mamá también siempre se acuerda que cuando chica, no me acuerdo, no me acuerdo dónde estábamos, probablemente como en el Apumanque, antes de que existieran los malls, pero estábamos como afuera de una librería y había un pendón en la librería donde estaban anunciando la novela nueva de un escritor. Entonces estaba la foto del escritor, el típico pendón en la librería. Y mi mamá se acuerda que yo le dije, mamá, yo un día voy a estar ahí. ¿Y qué tenías? Y aquí estoy. Como unos 5 años, 6 años, más o menos. Me gusta esa sensación. Ahora, ¿hace sentido que hayas estudiado periodismo? ¿Y cuál es tu recuerdo? ¿Qué herramientas sientes que tuviste ahí que te han ayudado a ser la escritora que eres? Ajá. Yo siempre digo que me encantó la carrera, me encantó haber estudiado periodismo en la Chile, volvería a escoger periodismo en la Chile,
porque al menos en mi época, que suena como súper viejo, así como en mi época, pero bueno, en mi época, Mira, yo estudié ahí era una mismo época diferente. mucho antes que tú, Gaya. Bueno, pero entonces te acuerdas que nosotros teníamos una malla muy diferente a la que tienen hoy día, o sea, el mercado era muy diferente al que existe hoy día, bueno, en fin. Cuando yo entré a la universidad, todavía no existían las carreras de escritura creativa. Esas son carreras súper 2000eras, ¿no? Entonces, como que yo entré a la universidad el 2001, perdón, y esas carreras se empezaron a poner de moda como cuando yo ya estaba en la universidad, 2002, 3, 4, entonces no era una opción para mí cuando yo iba a entrar a la universidad. Entonces, dentro de lo que había, tuve que escoger. Y literatura nunca me convenció porque la encontraba muy teórica, muy de estudio de otros, ¿no? Como muy como alejado de la producción literaria como tal, que es lo que a mí me interesaba. Y en ese sentido, la malla de la Chile me gustó mucho más porque el enfoque de periodismo en la Chile tenía este como énfasis en el periodismo escrito, en la crónica, en el reportaje, en el periodismo interpretativo, no tanto en la tele y en la radio, que igual después se sumó un poco a ese lado, pero mucho más en el escrito. Entonces dije, mira, este puede ser el lugar para efectivamente soltar la mano, ¿cierto? Descubrir mi pluma, mi estilo. Y efectivamente se dio así, tuve la suerte de que tuve muy buenos ramos de redacción, tuve muy buenos profesores que con un poco como con esta mente abierta me acuerdo siempre del Chico González que me decía, me encanta el maridaje, ¿no? Él hablaba del maridaje entre la literatura y el periodismo. Entonces tuve además profesores que alentaron siempre mi beta literaria, que bueno, que se los agradezco muchísimo hasta el día de hoy, porque obvio, es lo que me permitió de alguna manera como juntar, ¿no? Las ganas, el ánimo para poder lanzarme a esta carrera que es súper difícil, es súper sacrificada. Estaría mucho más cómoda simplemente siendo periodista. Pero yo tampoco estoy Pero tan tuve muy segura buenos... de eso, Fran, porque a mí me pasa Bueno, ahora. sí, es discutible, sí, es Claro, discutible. pues yo hago clase en la Chile en periodismo y es como cabres, o sea, ¿cuántos periodistas están trabajando haciendo periodismo en medios? Que es un poco la Sí, de fantasía que uno acuerdo, tiene, ¿no? de acuerdo. En cualquier ámbito hoy día hay que ser muy bueno, muy buena, muy esforzada para poder hacer lo que uno quiere hacer. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y claro, De acuerdo. cuando tú entraste yo estaba pasando a cuarto y ya estaba trabajando acá en la radio, así que por ahí quizás seguramente nos tenemos que haber cruzado, pero claramente compartimos profesores y profesoras. Ahora, hay una parte muy entretenida de tu historia y es que básicamente te pusiste a escribir fanfiction, que Sí, de eso hablamos la otra vez cuando hicimos un cuestión de gusto hace un par de años atrás. Y de este ejercicio, a mí me parece tan bonito la fanfiction porque mezcla el entusiasmo por la escritura de otros con la creatividad propia. Cuéntanos un poco cómo recuerdas así es. haber hecho ese ejercicio. Así es. Bueno, de hecho, fanfiction, literatura transmedia, es el tema de mi doctorado. A eso voy, a Alemania justamente, a hablar sobre fanfiction. Que hay re poca investigación seria, en el fondo dura, sobre fanfic y es muy importante que exista. Bueno, ¿qué es el fanfic? Para la gente que no sabe, es esta práctica literaria que se desarrolla principalmente online, ¿cierto? Es una práctica digital y que tiene varios axiomas bien precisos. Por un lado, esta práctica digital tiene que ver con la práctica amateur, es decir, el fanfiction no lo realizan profesionales de la literatura, ni mucho menos, sino que puede hacerlo cualquier persona que quiera escribir. Son relatos, ¿no?, hechos por literalmente cualquier persona. Y lo importante del fanfiction es que son escritos, son textos literarios que se basan en universos de ficción que ya existen. Es decir, uno toma una novela que te encantó, una película, una serie, un videojuego, un cómic, lo que tú quieras, cualquier universo de ficción que ya exista, que alguien más haya inventado, tú tomas cualquier elemento de ese mundo de ficción y creas textos nuevos, creas historias nuevas a partir de esos universos. Entonces, el fanfiction, como bien dice su nombre, ¿cierto? Fanfiction es una ficción de fan, ¿sí? Lo que intenta es expandir el universo ya creado, el universo, por así decirlo, como el canon, ¿no? O el universo original, lo expande a partir de este attachment emocional que tiene el fanático con ese objeto de culto. A mí me gusta tanto esta novela que yo quiero seguir inventando historias al protagonista porque me encantó. O Porque no a mí quiero me salir de este gustó mundo.
Exacto, me gusta tanto esto, me gustan tanto estos personajes, este ambiente, etcétera, que mi creatividad está a full, ¿no? Yo me inspiro a partir de esto que me gusta tanto y me pongo a crear, pero sin salir de como los parámetros generales del universo. Lo expando, pero no me salgo, ¿sí? Entonces, obviamente el fanfiction no se considera creación original en cuanto a cómo se considera mercantilmente, ¿cierto? En el fondo el fanfiction no es un texto que se pueda vender, ¿sí? Porque como está basado en un universo de ficción que está protegido, ¿no? Por copyright, obviamente cualquier texto, no sé, por ejemplo, mi fanfic de Harry Potter, yo no puedo vender mi fanfic de Harry Potter porque es sobre Harry Potter, ¿no? Y Harry Potter no me pertenece, ¿no? En el fondo ese es el vínculo. Entonces el fanfiction se hace puramente por diversión, que eso es lo maravilloso. Se El hace amateur. por puro amor al arte, exacto, es puro amor al arte, entonces eso lo hace maravilloso y lo hace una tremenda práctica literaria. Yo siempre, de hecho, yo capacito profesores en fanfiction como herramienta de evaluación lectoescritora en aula, porque siento que es una muy buena manera de realmente desarrollar las capacidades lectoescritoras en un ambiente que sea propicio, en un ambiente que sea cómodo y que sea buena onda. No hay nada peor para el alumno que te midan comprensión lectora de un libro que te cargó, de un libro fome, de un libro... tu disposición no es la misma, claramente tu experiencia de lectura no fue buena, etc. Pero si mides comprensión lectora de un texto que te gustó, que te entusiasmó, que obviamente va a ser distinta, tu nota va a ser distinta. Entonces, al menos en los ámbitos educativos, llevamos muchísimo tiempo muy enquistados en esa evaluación que trata de ser objetiva, muy fría, pero en verdad no está mirando todos los componentes y todos los factores, ¿no? Lo multifactorial que es la evaluación de la lectoescritura. En eso el fanfic, en fondo, tiene una mirada un poquito más amplia. Entonces, No, y bueno, además, yo llevo muchísimo... Sí. sí, no, además como es loco querer ser objetivo midiendo literatura, o sea, es un ejercicio emocional lo que nos pasa. Oye, tenemos que Pero ir con un sin tema, duda sin Fran. arte. Tenemos que ir con Uy, un tema y ¿qué vamos, otro tema ya? obviamente, vamos a seguir hablando de nuestro entusiasmo por los libros. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Como siempre. A ver, quiero recomendar música chilena. He estado Por muy pegada con favor. la música chilena últimamente, así que hay un tema de una... Lo digo al tiro, sí, el grupo se llama Planeta No y la canción se llama Señorita. Estoy pegada con esa canción. Ese grupo la verdad que tuvo muy poquitas canciones por ahí, pero es un grupo chileno que me encantó. Señorita se llama la canción, los invito a escuchar. Estamos entusiasmadamente conversando con Fran Solar, además juntan a dos mujeres feministas entusiastas por los libros, que leen mucho y escriben mucho, y además les gusta la educación. Imagínense las cosas que pasan en estos lados. Obvio. Obvio, es lo que sucede cada vez que nos juntamos a conversar con la Fran Solar. Bueno, en el caso de Los Elfos, que fue este fanfiction escrito por Fran Solar en el 2003, tuvo tanto éxito que en el 2005 fue la chilena más joven en firmar un contrato de edición internacional con Penguin Random House en España y debuta con su primera novela, La Séptima M. Desde entonces son 13 libros publicados en 16 países y 5 idiomas. Son caleta de libros. Yo tengo acá algunos sobre mi mesa, pero en total son 4 novelas juveniles, 4 libros infantiles, 2 antologías de cuentos y esta que tengo en mi mano que a mí me voló la cabeza, Los últimos días de Clayton and Co., que de hecho la última vez que hablamos fue cuando tú recién sacaste este libro, que hablamos aquí, digo. Y que no sabíamos lo importante y lo bien que le iba a ver a Los últimos días de Clayton and Co. Yo sigo impactada. Sí, ha pasado algo muy interesante con eso, pero yo creo que sigamos hablando de esta cosa de tu entusiasmo me encanta que te definas como una activista social en lectoescritura. ¿Qué significa eso para ti? Sí. A ver, ¿qué significa eso? Creo que específicamente en el país que vivimos, porque probablemente este tipo de activismo no es tan necesario en Finlandia, ¿no? Pensando que vivimos en Chile, ¿no? Aquí creo que el activismo escritor es muy importante, porque si bien existen hartas instancias de fomento lector, hay organizaciones que se dedican al fomento lector todo el año, específicamente, por ejemplo, fomento lector escolar,
Sin duda que sí, las bibliotecas públicas, por ejemplo, hacen una muy buena pega en ese sentido, etcétera. De todas maneras, es tanto lo que falta, es tanto el déficit en este país, ¿no? En cuanto a lectura, que todo lo que podamos hacer al respecto suma. Todo suma. Entonces, creo que no basta simplemente con escribir, ¿no? Dedicarme a escribir, o no basta simplemente con decir, chiquillos, lean. Yo creo que en este país es muy necesario ser activista o sea, ponerle color, darle con todo, hacer todo lo posible, ¿sí? Entonces, por eso es que me gusta en el fondo el término activista, porque yo estoy estoy 24/7 dedicada a qué cresta hago para promocionar, impulsar la lectura y la escritura en Chile. Bueno, ¿y por qué lectoescritura? Es porque también con el tiempo, yo llevo 15 años en el fomento lector, entonces con el tiempo me he dado cuenta que hay muchísimas muy buenas instancias relacionadas al fomento lector, pero muy poco relacionado al fomento escritor. Y a mí eso es lo que más me interesa hoy día. Sin duda alguna es fomentar la escritura. Creo que está muy bien, obviamente, y es muy importante el fomento lector, sin duda, hay que seguir dándole a eso. Pero el fomento escritor es algo muy importante porque la escritura se está perdiendo. En los entornos digitales hemos ido descuidando el desarrollo escritural, lo hemos ido reemplazando por otros signos, por otros símbolos, por otras formas, lo cual me parece maravilloso. Creo que todo es complementario y creo que todo es parte de, ¿sí? En el fondo yo no soy así como, no se pongan a chatear, ¿no? El lenguaje chat, no, hagan lo que quieran, el lenguaje chat está perfecto, es otra forma de comunicarse, ¿sí? Pero mientras escribes chat también deberías poder ser capaz de escribir un ensayo, ¿no? Como que hay ciertas cosas que no podemos descuidar, creo que son complementarias. De acuerdo a mi experiencia, he visto que la escritura, el desarrollo escritural se ha perdido muchísimo. Entonces, sentí que eso faltaba, que faltaba eh, faltaba impulsar talentos. Yo Ajá. hago un curso de estructura de novela hace 2 años y he tenido alumnos de las procedencias más extrañas. O sea, uno pensaría que un curso de novela sí le interesa, no sé, pues a personas que, no sé, estudian literatura, no sé, humanistas, ¿no? En general, periodistas. Oye, lo que más he tenido ha sido matemáticos, científicos, he tenido doctores, dentistas, arquitectos, no, profesores de matemáticas, filósofos, he tenido gente súper diversa que tiene muy buenas ideas, pero básicamente les faltaban las herramientas para. Y este curso que yo hice está especialmente diseñado para que pueda acceder cualquier persona sin las típicas barreras que ya existen en muchos talleres y otros cursos literarios, que es algo a lo que además estamos muy acostumbrados, a cerrar las puertas en lugar de abrirlas. ¿Sí? Yo al menos tengo dentro de este activismo, lectoescritor, tengo tengo una convicción muy grande en la democratización del acceso al arte. Y parte de eso parte de esa democratización es abrir camino a quien sea que quiera aventurarse. Entonces, desde mi vereda, yo no puedo comprender el taller literario que exige manuscritos, ¿no? De entrada, como para evaluarte, para ver si eres merecedor de entrar a mi taller o no. Desde mi perspectiva, eso cierra puertas, pues no abre puertas, ¿no? Al menos yo no entiendo el activismo lectoescritor desde ese lugar, yo lo entiendo desde potenciar las habilidades, las capacidades, ¿no? Para que se transformen en habilidades, potenciar las capacidades en cualquier persona que pueda aventurarse en esto, que quiera hacerlo, y a lo mejor ni siquiera porque quiera hacerlo profesionalmente, sino que simplemente porque siente que es un desarrollo de parte de su vida nomás, ¿no? Puede ser un hobby, algo que le gusta, no importa, ¿no? Pero poder entregar esas herramientas a cualquier persona. Entonces, yo creo que, como digo, mi activismo tiene que ver con eso, de que siento que como yo ya estoy inmersa en este círculo, tengo de cierta manera una responsabilidad de abrir puertas a otros y de entregar herramientas para que cada vez seamos más, pues no menos, ¿no? O sea, menos élite, más gente que se dedique a esto. ¿Y por qué, especialmente en el contexto tan emocionante que vivimos en la escritura de una nueva constitución, es importante para una sociedad que sus ciudadanos y ciudadanas lean y escriban? Claro. ¿Por qué? Porque es son importante. competencias básicas.
son competencias absolutamente básicas para la vida y son transversales. No importa a lo que tú te dediques, no importa cuál sea tu área de desarrollo, da lo mismo si construyes puentes o eres, qué sé yo, eres calculista, eres profesor, da lo mismo quién tú seas, ¿no? O a qué te dediques. Leer y escribir son competencias transversales que las necesitas para poder comprender el mundo y para hacerte comprender por otros. ¿No? La comunicación es una habilidad central, basal, en todo el desarrollo humano. No tiene que ver con tu profesión ni mucho menos. Entonces, la lectura y la escritura son componentes basales de esa comunicación constante entre los seres humanos. Es alguien que comprende bien lo que lee, y alguien que es capaz de expresarse verbalmente para que otros lo comprendan, es una persona que va a poder desenvolverse en el mundo con mayor soltura y con mayor eficacia y eficiencia que cualquier otro ser humano. Entonces, sin duda alguna, desarrollar lo mejor posible la comprensión lectora y la habilidad escritural es demasiado importante para poder, creo yo, como alcanzar el mayor potencial del desarrollo humano, como a ese nivel. Sí, claro, es que me quedé pensando también en lo importante que es para la democracia, especialmente en un mundo de fake news. Es muy, muy importante poder tener herramientas para decir, a ver, espérate, pero eso no me hace sentido, ¿no? O a ver, revisemos eso, ¿no? Exacto, en el fondo, claro, por supuesto que sí, en el fondo tiene que ver con, en el fondo estas habilidades que estábamos hablando, también tiene que ver con mi comprensión lectora. Si es muy buena, también me hace más crítico de lo que leo, porque me fijo en ciertos detalles que no se fijaría cualquiera, y al ser un poco más crítico, eso también me permite poder discernir mejor la información que tengo frente a mí. Entonces, un muy buen lector está acostumbrado, por ejemplo, a que cualquier información que le presenten tiene que estar bien respaldada o bien argumentada. Un buen lector sabe que así funciona, ¿no? Claro. Mientras que alguien que no es un muy buen lector, cualquier información que le presenten, no se le ocurre a la primera, en el fondo, respaldar esa información o cotejarla con otra cosa. ¿Sí? No tiene que ver con que discutía con un amigo la otra vez que me decía, claro, pero es que tú haces eso porque tú eres periodista y tú estás acostumbrado a buscar fuentes y no sé qué. No, no tiene que ver con ser periodista. O sea, sin duda yo tengo esa habilidad muy desarrollada porque estudié periodismo, pero no tiene que ver con eso necesariamente, sino con que cualquier persona que esté acostumbrada a leer, que tenga el hábito lector, tiene al mismo tiempo el hábito de consumo de información y tiene el hábito de ser crítico con ese consumo. De verdad que es un hábito, es algo que uno puede aprender. ¿Sí? Que está bastante en crisis en estos tiempos. Voy a volver sobre eso y vamos a hablar de empatía también, que es otro superpoder que uno adquiere leyendo. Pero ahora vamos a ir con una canción que vamos a escuchar ahora, Fran Solar. Ay, a ver, otra que me encanta también, chilena. Éramos todos felices, de Teleradio Donoso. Me encanta esta canción, así que también los invito a escucharte. Ya, me encanta, así que escuchémosla. Estamos haciendo cuestión de gustos con la periodista y escritora y activista social de la lectoescritura, Francisca Solar. Y hablábamos de por qué es importante para una sociedad formar lectoescritores y lectoescritoras, gente que lea y que escriba. Y también leí hace poco un estudio sobre la importancia que tiene la lectura para el desarrollo de la empatía. Y que cuando uno lee, uno puede ponerse en el lugar de este otro, del protagonista, de la protagonista de esta historia. Y me quedé pensando a propósito de esto, ¿no? De los últimos días de Clayton & Co., cómo acá tú creas un mundo que no es nuestro mundo, ¿no? Viajamos bastante atrás en el tiempo, o sea, estamos como 130, 140 años. Sí, 1889, sí. Claro, 140 años más o menos, cuando sucede esta historia en Atlas, ¿cierto? En este pueblo que sería como Villa Alemana, uno piensa más o menos por la ubicación, pero por ahí, sí. Claro, pero la protagonista, Abigail, es una mujer muy, muy joven, que la casan muy temprano, ¿cierto? Es muy mala, además, con un tipo muy, muy mala onda, y que tiene que ir entonces creándose un destino. Y quizás, y no sé si Fran recibiste ese feedback, ¿no? Para muchas lectoras contemporáneas y para muchos lectores contemporáneos, esa
esa idea de adolescencia es muy ajena y puede ayudarnos a entender por qué es tan importante, por ejemplo, trabajar en el feminismo y en la equidad. Sí, sin duda. O sea, bueno, esta novela me ha sorprendido de muchas maneras, la verdad, porque hay ciertos mensajes, ¿no? Segundas, terceras lecturas, mensajes sutiles que tiene esa novela, que uno como autor nunca sabe si realmente van a llegar o no al lector final, si se va a entender o no. A ver, muchas veces no es importante, porque yo siempre he dicho que soy una gran defensora de la interpretación libre del lector. En el fondo yo escribo, yo dejo el texto sale de mí, ¿no? Y en el minuto en el que es público, es el lector quien se adueña del texto y lo interpreta desde su propia experiencia de vida, desde su lugar en el mundo. Entonces, no necesariamente el lector tiene que llegar a las mismas conclusiones que yo como autor, o que tiene que leer exactamente los mismos mensajes que yo quiero dejar. No, para nada, pueden descubrir cosas nuevas, de hecho, ¿no? Que yo nunca quise decir y las encontraron, ¿no? Es parte de la magia del arte, sin duda. Pero en esta novela en particular había un mensaje muy específico que yo quería dar y que llegó con mucha fuerza. Muchos lectores me hicieron ver que lo vieron en el fondo. Fran, oye, ¿no? Y me pasó esto, descubrí esto. Y que tenía que ver efectivamente con la perspectiva de género. De cómo, a pesar de que es una historia de época, ¿no? Que estaba ambientada a fines del siglo XIX, tú podías perfectamente tomar a la protagonista y cambiarle la ropa, cambiarle el pelo y ponerla en el 2021 y era exactamente la misma. O sea, como que los lectores no tenían esta sensación de que la violencia de género, que la discriminación, que la condescendencia, ¿no? Que el machismo, etcétera, que si bien hay ciertas cosas en las que hemos avanzado, por supuesto no todo es igual, en lo grueso pareciera que no hemos avanzado nada. Y era algo que yo efectivamente quería transmitir con la novela y se logró en ese sentido. Muchísimos lectores, hombres y mujeres, aquí eso fue lo interesante, hombres y mujeres fueron capaces de ver eso, de entender que hay ciertas dinámicas de poder sobre todo, ¿cierto? Porque la violencia de género, ¿cierto?, es un abuso de poder. Entonces, hombres sobre todo, que me gustó mucho por ese lado, bueno, hombres y mujeres, pero hombres sobre todo, se dieron cuenta de que ese tipo de abuso de poder sigue existiendo y que todos somos parte de ese círculo vicioso, que si bien tú no necesariamente tienes que ser el victimario en este caso, ¿no? El perpetrador del abuso, pero básicamente por el solo hecho de callar, de no hacer nada, de hacer como que esto no existe, eres de alguna manera cómplice de que esto siga así, ¿no? Entonces, claro, yo no soy, no sé, yo no soy diputada, no soy senadora, yo no propongo ley, hay un montón de cosas que están fuera de mi poder, soy simplemente una novelista, pero qué impactante es que cuando uno propone ciertas cosas de la literatura, desde la ficción, el lector es capaz de leerlo desde su realidad y llevarlo a su realidad. Cómo yo esto que estoy tomando de la ficción lo transformo en algo tangible en mi realidad y provoca un cambio. ¿Sí? Eso es lo Claro. impactante de la literatura a todo nivel, ¿no? De lo conectado que está de todas maneras con la realidad a pesar de ser ficción. No, y además volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Y ese poder tiene que ver con la emoción. O sea, cuando ustedes hacen esta magia increíble, que para mí es un tremendo misterio, de crear un mundo y crear personajes llenos de humanidad, uno puede entrar a ella, aunque yo no tenga nada que ver con Abigail, me emociono por Abigail y me preocupo por Abigail y me entusiasmo con Abigail, ¿no? Y también a propósito de eso quería que habláramos un poco de género, no de género, de ideología de género o perspectiva de género, sino de género literario, a propósito de este libro, pero también a propósito de esta colección de cuentos que yo amo. Esto fue lo primero que leí de Fran Solar y honestamente, en mis palabras, es de las mejores colecciones de cuentos chilenos que yo he leído. Y en Almas de Rojo trabaja ciencia ficción. Y también aquí hay una crítica social muy potente, que es algo que históricamente la ciencia ficción ha hecho bastante bien, al igual que el horror, que es lo que aparece acá. Entonces quería preguntarte por cómo te relacionas tú con esos géneros. Sí, mira, de hecho me quitaste las palabras de la boca, porque efectivamente una de las razones, no la única sin duda, pero una de las razones por las que esos son mis géneros favoritos, ¿no? Misterio, terror, ciencia ficción,
no solo yo como lectora son mis géneros favoritos, sino también como escritora. Es porque son géneros que históricamente se han hecho cargo de los, no demandas sociales, pero sí como de las críticas sociales, ¿no? Se han hecho cargo de cómo yo, a pesar de que estoy creando mundos nuevos, ¿no? Mundos fantásticos, ¿no? Ficticios, estoy haciendo críticas profundas sobre lo que está ocurriendo en la sociedad que me tocó, ¿no? Que le tocó al autor. Por supuesto que creo que cualquier género puede hacerse cargo de esto, ¿eh? Sin duda alguna, pero hay algo especial en la fantasía, en la fantaficción de estos géneros particulares, el terror y la ciencia ficción, que hace que esa crítica de alguna manera llegue con más fuerza, o sea más evidente, ¿no? En eso la ciencia ficción yo siento que es brutal. La ciencia ficción es capaz realmente de remecernos sobre las injusticias más grandes o sobre básicamente caminos que el autor considera que son erróneos o que deberíamos, no, por favor no sigamos para allá, devolvámonos, ¿no? La ciencia ficción, no necesariamente, pero una de las formas de la ciencia ficción, uno de los subgéneros de la ciencia ficción, tiene que ver, ¿cierto?, con mundos apocalípticos, ¿cierto?, con las distopías, en el fondo, como autores de ciencia ficción, nos adelantamos para nos adelantamos en el tiempo, imaginamos en el fondo esos escenarios futuros para poder de alguna manera advertirle a las personas en nuestro punto contemporáneo, exacto, en el presente, de por favor no lleguemos hasta allá, ¿no? Ojalá no caigamos en eso, ¿no? Que en algún minuto se dio esta discusión sobre el cuento de la criada, ¿cierto?, de Margaret Atwood, de cómo ella, claro, nos presenta un mundo, es una distopía, ¿cierto? Es un mundo de ficción, uno dice, ya, pero es súper ficticio. Oye, en nuestra realidad tuvimos un presidente en Estados Unidos que estuvo así, ¿no? De convertir Estados Bueno, y ahora Unidos tenemos un candidato. En Gilead. Exactamente, yo ahí no me quiero ni meter, pero hoy día en Chile tenemos un candidato que va para lo mismo, ¿no? Entonces, algo espectacular de la ciencia ficción que me fascina es que me permite poder dármelas, ¿no?, de visionaria, ¿no? ¿No? Obviamente yo lo que hago es pensar en el futuro, es algo que todavía no existe, por lo tanto tiene que ver con mi experiencia de vida, tiene que ver con mi punto de vista sobre la vida, etcétera. Por supuesto que sigue siendo arte, sigue siendo subjetivo, pero al mostrar yo futuros posibles, lo que hago es mostrarte generalmente lo que no me gustaría que sucediera, ¿sí? También puede ser en positivo, ojo, yo soy una gran fanática de Star Trek, y algo espectacular que tiene Star Trek es que Star Trek nos muestra, dentro de todo, nos muestra un futuro súper positivo. Nos muestra un futuro donde el mundo funciona de forma cohesionada, mancomunada, donde no hay barreras raciales ni socioeconómicas, donde cualquier persona en base a su mérito puede hacer lo que quiera hacer, una sociedad basada en los talentos. O sea, en ese sentido, Star Trek es súper luminosa, ¿no? Nos muestra un futuro bien luminoso que ojalá quisiéramos llegar hasta allá. Claro. Sin embargo, es mucho más usual que la ciencia ficción nos muestre futuros que no son tan bonitos, ¿no? Con cuestiones que son más bien cuestionables, ¿no? Que nos hagan pensar, si ese es el tema. El Almas de Rojo es un libro, es una compilación de cuentos que se lee mucho en colegios, y algo muy bonito que ha sucedido es que ha propiciado reflexiones muy buenas entre los chiquillos sobre ciertas cosas que ellos no quieren ver en su futuro. Entonces hay un cuento, por ejemplo, que habla sobre la extinción de ciertos animales. Entonces hablaban entre ellos y decían, ya, ¿qué podemos hacer hoy para que eso no suceda? Porque hoy día ya se están extinguiendo un montón de animales. Claro. ¿Cómo lo hacemos para no llegar a ese momento? Etcétera. Entonces la ciencia ficción propicia conversaciones, reflexiones que no estoy diciendo que ningún otro género pueda causar lo mismo, ¿no? Pero la ciencia ficción en particular creo que tiene ese poder de hacernos pensar sobre el futuro, y sobre todo pensar qué cosas no queremos del futuro y qué cambios podemos realizar hoy para que ese futuro no suceda. Bueno, lean Almas de Rojo si no lo han hecho, tremendo, tremendo libro. Estamos con Fran Solar y tenemos que ir a escuchar una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ay, otra canción. Entonces, a ver, escuchemos. Ay, me encanta Niño Cohete. Amo Niño Cohete, así que quiero que escuchemos El Bosque de este gran grupo chileno. Estamos con Fran Solar haciendo Cuestión de Gusto.
Ok. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Fran Solar y estamos hablando de la ciencia ficción y del futuro. Y yo sé que se viene pronto cosas muy emocionantes en la vida de Fran Solar. Una cosa es que te vas a Alemania a hacer un doctorado. Fran, cuéntanos un poquito respecto a eso. Sí, sí, próximo año me voy a hacer un doctorado en literatura transmedia en la Universidad de Marburg. Estoy muy feliz porque no solo voy a estar investigando sobre un tema que me fascina, que es el fanfiction que hablábamos antes, ¿cierto? Que lamentablemente, por diferentes razones, es un tema del que no hay mucha investigación y sobre todo no hay mucha investigación con enfoque latinoamericano. Todos sabemos, y esto es una conversación muy larga, pero como resumen, todos sabemos que en general la historia la escriben los hombres blancos, ¿no? Los hombres blancos coloros, ¿no? La historia, generalmente la perspectiva es esa. Entonces, es muy importante que en las investigaciones, sobre todo investigaciones científicas que tienen que ver con sociología, con historia, con antropología, haya otras miradas, ¿sí? Y en el tema específico que me convoca a mí, que es el fanfiction, que es la literatura transmedia, sigue siendo un tema muy con perspectiva masculina caucásica. No hay otra perspectiva, entonces es muy necesario ampliar, ¿cierto? Y en ese sentido, al menos la Universidad de Marburg encontré maravilloso esto de, ¿no? Una, ¿no? Chilena, ¿no? Mujer chilena hablando sobre fanfiction, lo encontraba increíble, así que bueno, me voy a hacer el doctorado para allá. Y además estoy haciendo el doctorado, en fondo uno de mis objetivos principales para hacerlo es porque yo me quiero dedicar a la docencia. Me fascina la docencia, me encanta, he hecho clases durante mucho tiempo, pero quiero llegar a la universidad y hoy por hoy, ¿no? Es muy importante tener ciertos grados académicos para poder enseñar en la universidad, grados que no tengo. Entonces estoy pensando en la Fran del futuro, ¿no? La Fran del futuro me va a agradecer que Fran del presente haya hecho el doctorado, porque quiero desarrollarme mucho ahí, entonces necesito ciertas ahí, pasar ciertos protocolos, ¿cierto? Que creo que igual Claro. obviamente es importante. Ahora, igual, Así que por eso lo estoy haciendo. la Fran del futuro está mirando a la Fran del presente que lo está pasando chancho con la investigación, que yo creo, Sí, por haciendo investigación supuesto. también, creo que lo más importante es que uno esté entusiasmado con su tema, le encuentre sentido, etcétera. Y O además, sea, yo soy un ¿sí? cliché del ratón de biblioteca, cliché. Entonces me Hola. fascina leer, investigar, obvio. Entonces yo lo encuentro maravilloso, es como, ¡oh, qué terrible un doctorado! Yo es que no puedo estar más feliz de tener que estar investigando, leyendo. Durante 4 años estoy feliz. O sea, para mí soy el pibe. Bueno, pero antes de irte nos estás dejando un regalo, porque entiendo que se viene prontito una nueva novela de Fran Soler. Sí, sí, por supuesto. Yo además estoy siempre escribiendo. Sí, se viene mi nueva novela que si todo sale bien, debería estrenarse en enero. Es una novela que continúa de alguna manera el universo ya planteado en los últimos días de Clayton and Co. Es una historia completamente diferente, no tiene nada que ver con fotografía mortuoria ni nada de eso. Es de verdad, una historia completamente diferente, otro escenario, etcétera, pero tiene ciertos conceptos que se cruzan, ¿no? Como la época victoriana, como el concepto de la muerte, que es algo que siempre estoy tratando de desarrollar desde diferentes perspectivas. También, por supuesto, que es una historia de ficción que me permite deslizar ciertas críticas a ciertas cuestiones específicas que a mí me interesan, obvio que lamentablemente no les puedo contar porque si no mi editor me va a matar, pero es una novela que me gustó también mucho hacer, que me quedé con una muy buena sensación después de escribir Los últimos días de Clayton and Co., que fue mi primera novela adulta de terror histórico, ficción histórica, y en esta nueva novela abordo lo mismo, ¿no? De nuevo es terror histórico, ficción histórica. Pude juntar, ¿no?, la investigación histórica con la literatura, que de verdad que fue un ejercicio que me fascinó con Clayton y ahora lo volví a repetir con esta novela. Y además a Clayton, como le fue tan bien, inesperadamente le fue tan bien, que dije, bueno, a lo mejor le achunté, ¿no? Encontré realmente como un nicho en el que me siento tremendamente cómoda y muy feliz. Así que voy a seguir desarrollándolo lo más que pueda. Pues ojalá que esta novela también tenga tan buen recibimiento como lo tuvo Clayton. Ahora, yo comparto contigo, Fran, esa fascinación por el gótico victoriano. Hay algo ahí.
en ese momento del gótico victoriano en la literatura, en las películas, en las series. Yo el año pasado me pegué, o fue este año, no me acuerdo ya, como un mes viendo solo series góticas victorianas. Entonces vi The Nevers, vi Carnival Row, ¿cierto? Que eran todas como fantásticas, pero con esa estética un poquito steampunk. ¿Qué hay ahí que nos entusiasma tanto? ¿Qué crees tú? No tengo idea qué será. También me fascina la época, además, particularmente en mi caso muy particular. Yo estoy obsesionada como con los rituales mortuorios, ¿no? Como que todo lo que rodea el gran concepto de la muerte lo considero fascinante, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista histórico. Y en ese sentido, la época victoriana es tremendamente fascinante en cuanto a cómo se acercan al tema de la muerte y cómo lo manejan, porque hay muchas situaciones, fenómenos que ocurrieron durante la era victoriana vinculados con la muerte que no hubiesen podido ocurrir en ningún otro momento de la existencia, en el fondo. Como por ejemplo la fotografía mortuoria. Por diferentes razones sanitarias, legales, etcétera, la fotografía mortuoria exacto, es un tipo de arte que habría sido imposible de realizar en cualquier otro minuto que no hubiese sido la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, hay ciertas, como digo, cuestiones muy específicas que tiene el siglo XIX en general o hasta principios del siglo XX, que hacen que sea una época exquisita, sobre todo para contar historias inquietantes. Ni siquiera voy a decir que asusten, porque de todas maneras eso creo que es una experiencia personal, pero al menos que sean perturbadoras, que inquieten. Creo que es una época que tiene la estética precisa para hacer eso. Y bueno, claramente no soy la única obsesionada con No, estaba pensando que yo tendría que responder eso así como desde la fascinación de la estética, cierta elegancia en la época, pero también que se cruza con cierta suciedad, ¿cachai? Que, o sea, si uno la saca de la idealización, uno piensa cómo tienen que haber sido esas calles, cómo tienen que haber olido esas casas, etcétera, pero además a mí me fascina el momento como iniciático que tiene la época, que es un tema en donde la ciencia está mostrando cosas, donde la tecnología está avanzando con mucho poder. Entonces es una generación que le tocó como redescubrir el mundo, y eso también es muy fascinante de observar. Sí, así es, totalmente. Uy, así que vamos a esperar con mucha emoción la nueva novela de Fran Solar. Fran Solar, ha sido un placer conversar contigo otra vez. Como querida, siempre, sí. ¿Con qué vamos a cerrar? Ay, ¿con qué vamos a cerrar? Cerremos con Fernando Milagros. ¿Te parece? Estupendo. Me encanta Fernando Milagros y me encanta esta canción que se llama La Playa. Excelente. Escuchamos entonces Fernando Milagros para cerrar este maravilloso Cuestión de Gustos con Fran Solar. Que estén muy bien. Chao. Chao. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance. Y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.